Comienza un nuevo año y otra vez la lucha intensa que tenemos respecto de nuestra justicia y las novedades, por ejemplo, cuando hablábamos con Carlos Rosansky respecto de esta doble condición que tendría Stornelli y lo que eso significa, porque él puede o no ser querellante. Bueno, hay una corrupción total en el Poder Judicial de la Nación. No se tocó la tecla adecuada cuando se inicia el gobierno de Alberto Fernández para democratizar el Poder Judicial de la Nación. Esa tecla primera que debió ser abordada es la composición y la funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque todas estas desgracias que transcurren en sede judicial son bajo la, por lo menos, tolerancia y complacencia, sino autoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al igual que el doctor Zaffaroni, yo propicio también un número de ministros de la Corte más elevado, pero dividido en salas, es decir, 15 miembros, 5 salas de 3 integrantes cada una, que aborden las distintas especialidades del derecho y que una de ellas tenga exclusivamente el control de constitucionalidad y convencionalidad. Y a esto agregarle 2 modificaciones funcionales. La primera, suprimir lo que en la jerga forense se llama el artículo 280 del Código de Procedimientos, que es el que habilita que la Corte desestime recursos extraordinarios sin dar fundamento. Es decir, es un cliché, una frase ya impresa, y con eso desestiman más del 80%, esto es estadística pura, de las 11 a 14 mil causas que por año ingresan a la Corte Suprema. Esto hay que suprimirlo, porque a todos los jueces se les exige fundar sus sentencias en derecho. Bueno, la Corte también tiene que cumplir con ese requisito. Y la segunda modificación es fijarle plazos a la actividad de la Corte, que se ha sostenido con tono engolado que la Corte no está sujeta a plazos procesales. Bueno, si es un poder republicano, tiene que tener plazos y tiene que tener responsabilidades por el cumplimiento de esos plazos. Si esto se hace en algún momento, obviamente tocar la cabeza del Poder Judicial es influir en la totalidad de la pirámide del Poder Judicial. Pero hasta ahora no se ha hecho. Se propuso una reforma en los jueces de primera instancia de la Justicia Federal Penal para diluir el poder de Comodoro Pi. Tuvo media sanción, no se ha tratado en Cámara de Diputados. Evidentemente el tema se atascó. Y yo creo que se atascó porque se inició por un lugar que no debía iniciarse. Debe iniciarse la propuesta de reforma y democratización del Poder Judicial a través de la modificación de la funcionalidad y número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esperemos que este año que se inicia dé luz a esa modificación. Recordemos que hay una convocatoria popular para el 1 de febrero, una movilización precisamente en la Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo su renuncia porque los pronunciamientos políticos últimos que ha hecho son de pésima factura desde el punto de vista del saber de los juristas y políticamente favoreciendo al anterior gobierno, su impunidad y la continuidad de ese proyecto macrista. Hoy se lo puede bautizar el proyecto Gestapo. Obviamente con esa Corte no se puede contar para ningún cambio democratizador en el Poder Judicial. Y llegará un día en que este pueblo se dé una nueva constitución y entonces allí sí se hará la reforma profunda para que el Poder Judicial sea representativo y republicano, tal como lo marca su artículo 1 de la Constitución, cosa que hoy día no lo es. No es ni representativo ni republicano. Es un poder, como dijeron los padres de la Constitución de Filadelfia de 1787, en el libro El Federalista, es un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Es decir, es el reaseguro del poder económico de contar con un poder judicial permanente, vitalicio, que defienda sus intereses económicos. Y así ha sido a lo largo de la historia del Poder Judicial de la Argentina, con, por supuesto, variantes y figuras destacadas, pero lo invariante ha sido la defensa del privilegio de los sectores económicos concentrados.
Cuando hablamos de una mafia judicial y esta imposibilidad de ver que haya una autodepuración, ¿realmente ves en esta posibilidad de manifestación popular una posibilidad concreta como en el 2x1 de que esta corte cambie? ¿Esa es la única salida que tenemos o tenemos otra herramienta? Es la tecla principal, no es la única, pero es la principal, la modificación de la Corte Suprema. Lo demás debiera venir en cascada. La diferencia cuando el 2x1 es que no teníamos la pandemia del COVID-19 y las movilizaciones populares eran altamente convocantes. Va a haber gente, va a haber organizaciones, va a haber personalidades del derecho que se van a hacer presentes, pero no va a tener el carácter masivo, pienso, que tuvo la movilización del 2x1. Cuando hablamos de nuestra deuda externa y las implicancias que tiene en el futuro de nuestro país, tener una justicia contaminada, corrupta, que no va en favor de los derechos de las grandes mayorías, sino que está para proteger a un sistema, a un status quo, ¿qué opinión te merece? El tema de la deuda externa argentina es uno de los grandes condicionantes de la posibilidad de una nación soberana con independencia económica y con justicia social. Es un condicionante porque el peso de la deuda externa es tremendo y además desproporcionado en función de la deuda que recibió la gestión del gobierno Macri, que representaba un 18% del Producto Bruto Interno Anual. Ahora tenemos una deuda externa que es el equivalente o tal vez algo más que el Producto Bruto Interno de la nación, ¿no? Porque desde el inicio mismo de la gestión Macri, el acuerdo con los fondos buitre y las posteriores contrataciones de deuda, todas fueron hechas por fuera del mecanismo de la Constitución Nacional. El pago a los fondos buitre es un pago escandaloso porque la investigación judicial ha determinado que el 85% de la titularidad de los fondos llamados buitre es de argentinos, comenzando por Alfonso Prat-Gay. Hasta aquí la causa judicial, que se lleva con extrema lentitud pero que avanza, ha dictado procesamiento de funcionarios medios, diría, en cuanto a jerarquía, del Banco Central de la República Argentina. Pero los grandes responsables todavía no han sido convocados a juicio, ¿no? Esto todavía, yo diría, empalidece frente al acuerdo que se firmó en el año 2018 con el Fondo Monetario Internacional y que hoy nos tiene en situación de jaque perpetuo, dicho en términos ajedrecísticos, ¿no? Es una deuda enorme de 46.000 millones de dólares de plazo corto y de intereses altos. Bueno, esa deuda que se contrajo exclusivamente para posibilitar que el gobierno de Macri llegara a término y, si fuera posible, obtuviera la reelección, y que esos fondos que se recibieron se destinaron exclusivamente a facilitar que aquellos que ingresaron a la bicicleta financiera poniendo dólares, vendiéndolos a pesos, cobrar intereses monstruosos del orden del 80 o 70%, después convertido a dólar, a valor fijo, dando una ganancia impensable para todo negocio especulativo. Bueno, todo ese dinero se malgastó y ha aumentado la fuga de capitales, que es otro de los temas que la Argentina, y yo diría el continente suramericano, tiene que abordar. Desde México hasta la Argentina, la fuga de capitales es una de las lacras económicas y sociales que aqueja al continente. Es una paradoja que un tema que tiene el tronco central en el aspecto jurídico de cómo se contrajo el acuerdo no sea abordado por el gobierno, no sea abordado por los economistas. Todos hablan de cómo pagar y de qué facilidades habría que tener para pagar, pero ninguno se pregunta, ¿y esta deuda quién la tiene que pagar? ¿Se contrajo como se marca? Bueno, y como uno tiene la desgracia de ser abogado y con ya aproximadamente pronto a cumplir 60 años de ejercicio de la profesión y de la docencia universitaria, tengo que decir, la deuda es absolutamente nula, no solamente odiosa, un término que tiene su carga histórica y que es justificable, pero a mí me gusta más decir que es ilegítima, ¿no? Odiosa viene en más como una especie de aditamento, pero
Antes de ese aditamento vamos a ver la parte jurídica. Vimos a un grupo con muy buenas intenciones, como el que componen Alicia Castro, Amadou Boudou, Olmos, que presenta un libro que es hijo de un periodista muy prestigioso. Contanos vos qué opinión te merece toda esta presentación que quieren hacer para que esto vaya a la Haya, ¿verdad? Toda iniciativa que se haga para enrostrar el mal obrar en el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en principio es valiosa. Aplicar el texto de la Constitución Nacional, que es lo que no hace ninguna de estas iniciativas o propuestas, mismo la querella que radicó el gobierno, desatiende todo el aspecto constitucional, que afortunadamente, y no lo digo por vanagloria, lo hemos propuesto en una previa presentación ya en el año 2018, que encabezó Fernanda Vallejos con un grupo de economistas y a mi cargo la parte jurídica. ¿Qué es este tema constitucional en el cual hacemos gran hincapié? El gran filósofo del siglo XX, Hans Kelsen, autor de una constitución modelo para Austria en 1921, pero además padre de la llamada teoría pura del derecho, sostenía que la validez de un acto jurídico reposa en 3 requisitos. El primero de ellos es controlar quién tiene la competencia para realizar el acto jurídico. Segundo, cuál es el procedimiento que debe seguirse. El otro requisito es el control de razonabilidad. Con el primer escalón, que es el control de legalidad, ya este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería tirarse a la basura. Porque la Constitución es muy clara en esto y además pasó por el tamiz de la reforma constitucional del año 94 y allí, en primer lugar, se reafirmó la validez de sus incisos cuarto y séptimo del artículo 75, que establecen que le corresponde al Congreso de la Nación contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, este es el inciso cuarto, y el inciso séptimo, proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa, inciso séptimo. Pero lo más importante para este caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está en el artículo 75, inciso 22, que dice que los tratados concluidos por el Poder Ejecutivo Nacional con estados extranjeros, con entidades internacionales o con la Santa Sede, deben ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Esto no admite otra lectura. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? No hizo nada de esto. El acuerdo concluido o precontrato no lo presentó en ningún momento ante el Congreso de la Nación. Tampoco el Congreso de la Nación lo tomó para resolver si lo aprobaba o lo desechaba. Y tendría que agregar ahora que tampoco este gobierno, el actual Congreso, ha tomado la tarea de aprobar o desechar ese acuerdo. Entonces, si ya el acto jurídico no pasa el primer escalón del control de validez, que es órgano competente, procedimiento adecuado, se acabó, es un acto nulo. Y esta nulidad está dicha taxativamente en el texto constitucional. Es el artículo 99, inciso tercero, donde se dice: el Poder Ejecutivo Nacional, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas. Aprobar el Poder Ejecutivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin intervención del Congreso es usurpar la potestad del Poder Legislativo de la Nación y, por lo tanto, convoca inexorablemente, acá no hay biblioteca de la derecha, de la izquierda, que digan cosas distintas, convoca inexorablemente a la nulidad del acto jurídico. Pero esto presenta ribetes de paradoja, casi diría de ciencia ficción, ¿no? Los economistas se gastan encontrando que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viola los artículos 5 y 6 de la Carta del Fondo Monetario Internacional. Y es así, es cierto. Ahora, esto es como fijarse la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que uno tiene incrustado en la propia. No solamente viola el estatuto del Fondo Monetario, sino que viola nuestra Constitución. Es ilegal no consultar a ambas cámaras si aceptamos o no como pueblo esta deuda externa. Esto es lo tremendo. Entonces uno dice, ¿para qué está la Constitución? ¿Para ponerla en la vitrina institucional o para que los chicos la aprendan de memoria en la escuela primaria o el secundario? No, está para ser cumplida.
que no vean solamente que se viola el estatuto, sino que primero se violó la Constitución de los argentinos. Pero los economistas me dicen, bueno, pero la Constitución dice los tratados celebrados con organismos internacionales y esto es un acuerdo financiero de ayuda extendida. A lo que yo delicadamente les digo, no sean imbéciles. El acuerdo es un toma y daca, te dan un dinero, tenés que devolverlo con un interés y en un plazo, y eso en el derecho es un contrato. Y cuando se trata de un contrato internacional es un empréstito. Y los empréstitos se contraen por tratado. Entonces no sean estúpidos, no me vengan con figuritas de colores porque esto no sirve. Esto tiene que ser visto como enseña la ciencia constitucional. Es más, el propio ex jefe de gabinete del gobierno Macri, cuando responde ante la justicia por nuestra presentación, nunca habló de acuerdo, habla siempre de empréstito. Así que el propio autor del entuerto, o uno de los engranajes principales de ese entuerto, Marcos Peña, sin ninguna duda dice, estamos frente a un empréstito con un organismo internacional, etcétera, y no lo disimula ni lo disfraza. Bueno, entonces toda esa basura semántica hay que tirarla al tacho. Otra tara de los que abordan esta temática, que es decir, pero no, lo que pasa es que rige la Ley de Administración Financiera, Ley 24.156, que autoriza al Poder Ejecutivo, porque es una facultad delegada, de contraer empréstitos. Entonces Barcesat, profesor de Derecho, les dice, imbéciles, lean el artículo 76 de la Constitución Nacional y ahí van a encontrar que a partir de la reforma del año 94 no hay más facultades delegadas salvo en materia de gestión administrativa. Y a su vez una cláusula, disposición transitoria de la Constitución dice que las facultades delegadas caducan a los 5 años. Bueno, la ley 24.156 es del año 92, la reforma constitucional del 94. Por lo tanto, que la Constitución Nacional es norma posterior y por sobre todo norma superior de mayor jerarquía. Entonces, también ese bagaje hay que tirarlo a la basura y decirle no invoquen la ley 24.156 porque expresamente se previó su caducidad a un plazo determinado, que era 5 años después de la Convención Constituyente. Se autorizó que se podía prorrogar por ley, pero la última prórroga se hizo en el año 2009 y caducó el 2010. Después del 2010 todo es competencia del Congreso de la Nación. Bueno, estamos hablando del año 2018, también todos los actos de contratación de deuda de Macri con acreedores privados que son del 2016, todo eso se borra con solo examinar el texto constitucional y tener en mente fundamentalmente esa previsión del artículo 99, inciso tercero, de que bajo pena de nulidad absoluta e insanable, el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas. Esto ya muestra que el primer tramo del control de validez tira al tacho la regulación. Y la segunda parte, que es el control de razonabilidad, bueno, están los informes que ha hecho el Banco Central de que la deuda fue para resolver temas de déficit fiscal y el gran tema, el circuito financiero. Recuperar el fuga circuito, de capital. La fuga de capital. No fue ferrocarriles, no fue puertos, no fue trenes, no fue barcos, no fue aviones, no fue nada, ninguna obra. Fue beneficio del elenco que representaba la gestión Mauricio Macri. Bueno, ahora, siendo esto tan claro, siendo tan indiscutible, ¿por qué es que el gobierno no toma el aspecto jurídico? No cumple con el artículo 5 y 6 del Estatuto del Fondo Monetario Internacional y de la Constitución Argentina. ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo puede ser el abogado jefe del Estado no ponga el acento primero en el aspecto constitucional? El aspecto constitucional le da una vía regia para la anulación. ¿Será que por ahí no quieren que sea anulado? Bueno, este es el tema. Hay miedo. Nuestros representantes tienen miedo de que esto sea anulado por... Hay miedo. Entonces algunos acuden al derecho internacional y dicen, no, pero el derecho internacional. Resulta que la Convención de Viena sobre vigencia de los tratados, que es del año 1969, dice efectivamente que ningún Estado puede incumplir un tratado invocando normas del derecho interno. A menos, viene punto seguido, a menos que se trate de normas esenciales. Bueno, resulta que la Constitución es norma esencial
Y sería el caso paradigmático en que se aplica precisamente esta previsión. ¿Miedo? Yo he escuchado con mucha amargura economistas que yo respeto decir, esto no lo solucionamos en la justicia, lo resolvemos en el mercado. Bueno, la justicia es mala, particularmente en la Argentina, pero el mercado es mucho peor, a nivel nacional e internacional. De manera que escojo el mal menor, ¿no? Porque yo sinceramente pienso que una corte que dijera es válido el contrato que se firmó, acuerdo de ayuda financiera extendida, en el año 2018, si yo fuera un ministro de esa corte, estaría ya pensando que al día siguiente mi cabeza va a estar en una pica en la plaza de... Porque realmente sería un disparate jurídico y un acto de traición a la patria inocultable, ¿no? Prefiero sinceramente confiar en que puede haber jueces, y los hay, que entiendan esto. Y el juzgado, y particularmente la fiscalía, donde están concentrados todas las causas, particularmente sobre el Fondo Monetario Internacional, tiene una jueza, no la calificó, y tiene un fiscal, sí lo calificó, brillante. Franco Picardi, hay que decirlo, porque los homenajes hay que hacerlos en vida, ¿no? Joven fiscal de un saber, de una competencia jurídica notable. Es él quien está llevando e impulsando esto, pero teniendo que enfrentar las deficiencias de quienes deberían asumir el rol de parte querellante con estos fundamentos. No con decir que se violó el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, sino con decir no se ha cumplido lo primero, control de legalidad, órgano competente, procedimiento adecuado. ¿Y quién paga entonces? Y las respuestas del derecho son dos. La primera dice, en el derecho no se escucha al que alega su propia torpeza. Si el Fondo Monetario Internacional pretendiera hacer valer por vía judicial esto, por aplicación de la ley territorial, que es la ley argentina, se encontraría con que o no le informaron o pasaron por encima del informe diciendo total, acá no pasa nada, no se lo manda al Congreso y ya está, lo ponemos en marcha. Y primer argumento, cuidado, no se escucha en el derecho al que alega su propia torpeza. Segundo argumento, para mí más importante, mucho más importante, más técnico, pero entre los autores de un acto nulo no hay acción alguna. Es decir, ha habido torpeza o complicidad de parte de las autoridades del Fondo Monetario Internacional y ha habido hijoputismo del lado de las autoridades argentinas de pasar por encima del Congreso de la Nación. Si quieren hacer una acción de daño, que se la hagan entre las autoridades nuevas del Fondo Monetario y los personeros de la gestión Macri, comenzando por Mauricio Macri. Esta es la solución en el derecho. No tengo por qué pensar en otra. El solo hecho de presentar una reclamación en este sentido de parte del Estado argentino le quitaría toda la petulancia, la soberbia que exhiben las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que insisten, como sabemos hasta hoy día, con un ajuste, que insisten con que hay que cambiar entonces nuevamente la cosa, flexibilizar los contratos de trabajo, que es decir, abrir la puerta a los despidos, ahorrar mucha plata y pagarnos a nosotros, que somos los delincuentes. Ahora, yo también me pongo en el otro lugar y sé perfectamente por qué dieron ese crédito. Para Donald Trump, tener un títere en la Argentina que hablara mal de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y que se hiciera solidario con el llamado Grupo de Lima y con el escritor Vargas Llosa, etcétera, etcétera, eso vale 50.000 millones de dólares. Y total, la Reserva Federal es la que imprime los dólares y es el secreto mejor guardado. ¿Cuántos dólares hay en circulación en el mundo? Los economistas estiman que es 50 veces el valor del conjunto de las mercancías que circulan por el mundo. Es decir, que estamos empapelados de dólares, que total la Reserva Federal, cuando tiene que trabajar 3 turnos por día, lo hace, como lo hizo en la crisis del 2008. Y ahí salieron más de 700.000 millones de dólares para auxiliar a los bancos, para cubrir la cosa, para aplanar la burbuja financiera. Vemos que nuestro gobierno está preocupado por ver cómo pagar, no por ver cuál es la legalidad de esta deuda. Y siempre pasa lo mismo. Bueno, a mí me resulta muy doloroso esto porque nunca he sido llamado por el actual gobierno para dar una opinión bajo anterior gestión, me refiero a la de Cristina Fernández de Kirchner,
un tema así, no digo que se sujetaron a mi dictamen, pero mi opinión hubiera sido escuchada, junto con la de Cholvi, junto con la de Aristides Corti, bueno, ahora ya desgraciadamente fallecido, pero la opinión hubiera sido unánime, o Rosansky, el doctor Zaffaroni. Opiniones que, bueno, uno sabe que nadie juega prestigio académico por decirle algo que le sea dulce al oído a quien pidió la consulta. No, uno le va a decir cómo es la cosa desde el punto de vista constitucional y del derecho internacional. Bueno, todo esto no ocurrió. Me he cambiado varias veces opiniones con todos estos colegas que nombré. Ninguno de ellos ha sido llamado a opinar sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, porque eso es una cuestión de economistas. Bueno, será cuestión de economistas, pero los economistas que ya meten bastante la pata en lo propio, que no se metan en el tema jurídico, dejen el tema jurídico para los que tenemos la especialización en esto, y por lo tanto podemos decir y sostenerlo en cualquier debate académico político o político académico, que ese acto es un acto nulo y que en más configura un fraude a la administración pública y por lo tanto es un ilícito del derecho penal. En tal caso, este gobierno, el que hoy nos gobierna, ¿no sería cómplice del anterior si deja que esto pase sin más? Bueno, este es el tema. Estoy enojada. Este es el tema quizás más doloroso. Más ríspido, yo diría, de la teoría jurídica. Cuando estaba ya agónica la dictadura militar, hice un ensayo sobre los requisitos del tránsito a la democracia, la transición democrática. Y allí sostuve que no debía haber continuidad entre la bestia de la excepcionalidad institucional y el naciente Estado de Derecho, que debía haber ruptura, un hiato. El gobierno de Alfonsín comenzó con un atisbo en este tema cuando dispuso que no se iba a validar la deuda privada hecha pública por la decisión del entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, ¿no? Esa decisión duró exactamente 21 días. A los 21 días los apremios, las presiones que sufrió el gobierno de Alfonsín obligó a dejar de lado esa postura, y eso motivó que dos personalidades excelentes, Bernardo Greenspun y el doctor Portnoy, el primero ministro de Economía, el otro presidente del Banco Central, renunciaron a menos de un mes de haber iniciado su gestión, siendo los dos excelentes personas y técnicos, economistas y juristas. Lo que ocurrió del 2015 al 2019 es excepcionalidad institucional, porque el gobierno de Macri anuló el Congreso de la Nación prácticamente y sometió, todavía lo tiene, sometió gustosamente, yo diría, ¿no?, al Poder Judicial de la Nación Argentina.